Bueno, vamos a desmenuzar lo presentado hoy por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Le agradezco, como siempre, a Raúl Feliz, economista, que nos tome esta comunicación en tiempo real. Raúl decía una serie de objetivos ambiciosos, por ahí el tipo de cambio, cómo se está estableciendo en niveles que no hemos visto ya desde hace un rato. Pero más allá del tipo de cambio, la posibilidad de que la inflación se controle y alcance el 3.5% al cierre del próximo año, que el déficit fiscal se controle también en 3.9%. En fin, cuéntanos cómo ves estas cifras. Bueno, hay aquí una mezcla de muchas cosas. Lo que concierne a la inflación es responsabilidad del Banco Central, del Banco de México. En este caso, la Secretaría de Hacienda lo que hace es simplemente hacer un pronóstico que está más o menos en línea con lo que el Banco Central espera. De hecho, el Banco de México ayer, que hizo un anuncio de política monetaria, estima que la inflación cerrará al 3%. Así que la Secretaría de Hacienda está adoptando un pronóstico un poquito menos optimista que el del Banco de México. Pero la responsabilidad de cumplir o no cumplir con la inflación es del Banco de México, no de la Secretaría de Hacienda. Política monetaria, exacto. Exacto. Y en lo que concierne al tipo de cambio del dólar, tampoco es un objetivo, Enrique. O sea, la Secretaría de Hacienda lo único que tiene que tener un valor del dólar para poder hacer los cálculos, porque sabemos que los ingresos petroleros se fijan en dólar. O sea, el petróleo se vende en dólar, entonces hay que traducirlo a peso. Esa es la única función de ese tipo de cambio que se pone ahí. No es que el gobierno esté diciendo que el tipo de cambio va a ser 18.70 o que se va a lograr que baje a 18.70. No es un objetivo. Los objetivos específicos de la Secretaría de Hacienda sí tienen que ver con las finanzas públicas. Y bueno, ahí también, en parte, para calcular las finanzas públicas, se estima que la economía va a crecer entre 2 y 3%. Y aquí, pues yo lo que te puedo decir es que son muy optimistas, ¿no? Porque el consenso... ¿Está en 1.5 del Fondo Monetario? Okay. 1.5 para este año. Sí. Pero el fondo tiene 1.2 para el año 25. El consenso doméstico de nosotros los especialistas, el promedio es 1 y yo en lo personal tengo 0.9%. Así que se ve muy difícil que la parte baja del rango, o sea, lo más bajo que ellos estaban estimando, 2%, se vuelva realidad. Y eso sin tomar en cuenta, porque es difícil hacer ese cálculo, qué va a pasar si nos ponen aranceles o no nos ponen aranceles, si deportan migrantes. O sea, el escenario para el próximo año es un escenario bien complejo. Y el banco, y aquí la Secretaría de Hacienda, pues, si peca de algo es de optimista. Normalmente eso sucede, o sea, las autoridades nunca quieren mandar un mensaje pesimista, como tirarse a estimar un crecimiento de 1 o menos de 1. Prefieren apostarle a que las cosas van a salir bien, pero no hay, desde mi punto de vista, no hay elementos para sostener que la economía hoy pueda crecer entre 2 y 3%. 2 y 3%. Ahora, sí. Sí. No, te escucho. Te iba a preguntar del déficit que se está colocando. Voy al déficit. Hay muchas medidas de déficit, pero vamos a ser concreto. Este año, el balance presupuestario se estima va a cerrar con un déficit de 5 puntos porcentuales. Y lo que está estimando Hacienda es que lo va a reducir 1.8 porque el déficit va a ser de 3.2. Es un gran esfuerzo, es realmente un esfuerzo muy importante que supone un recorte del gasto público. De hecho, el cálculo que viene en el presupuesto es que el gasto público del 2025 comparado con el gasto público del 2024 ejecutado va a tener una reducción de casi 7 puntos porcentuales. Es decir, le van a recortar al gasto 2 puntos del PIB y eso es lo que en gran parte permite reducir el déficit. Pero también genera una preocupación sobre desaceleración, ¿no? En sectores clave que pueden... Correcto, es correcto. De hecho, por eso es que te digo que
el consenso de los analistas estima un 1% de crecimiento el próximo año y yo un poco menos, porque ya tomamos en cuenta la necesidad de ese recorte de gasto y el impacto negativo que eso va a tener sobre la demanda. Entonces, ellos están comprometiéndose a reducir el gasto, lo cual el mercado le va a gustar, pero no están tomando en cuenta el efecto que esa reducción del gasto tendría sobre el crecimiento económico. Mira, yo creo que el mensaje es a las calificadoras de crédito. Ayer una de ellas, Moody, puso a las finanzas públicas en perspectiva negativa. De eso te quiero preguntar, entrarle al tema de esta calificación que rebaja Moody's ayer y que nos tiene ya en negativa, porque pues hay distintas interpretaciones, ¿no?, sobre la manera en la que se establecen estas mediciones en calificadoras como Moody's. Entonces déjame hacer una muy breve pausa, Raúl, y regresamos para platicar específicamente de ese tema. Seguimos en tiempo real platicando con Raúl Feliz del paquete económico presentado esta mañana por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, los criterios de política económica, ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que contempla ingresos por 8 billones de pesos, principalmente de la recaudación tributaria como principal fuente de estos recursos. Pero Raúl Feliz, hablábamos de esta calificación que presenta ayer Moody's y pues la interpretación que se le ha dado, obviamente la presidenta esta mañana hablaba de que lo que no se está contemplando aquí es un cambio de modelo económico, y que pues es parte de lo que rechaza, digamos, de la calificación del cambio de perspectiva de Moody's. Dice, no sé por qué hay un supuesto debilitamiento institucional, tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello, y muchas veces las calificadoras están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Es exactamente las palabras de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué tan importante y qué significa este anuncio de Moody's? Mira, el negocio de la calificación crediticia, controlado por 3 agencias globales, es polémico, se presta a interpretación, pero lo que no es polémico ni se presta a interpretación es la influencia que esas agencias tienen sobre los inversionistas que compran la deuda que emiten los gobiernos. Entonces, más allá de si Moody tiene el marco de referencia correcto o no, su opinión sí es importante, porque una opinión como esta, si fuera ratificada por las otras agencias, significa que la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno mexicano para financiar el gasto público, para financiar los déficits, es más alta. Por eso hay que prestarle atención. Lo que dijo Moody, debo decirte que Moody's reafirmó la calificación que tiene México, que es una calificación 2 peldaños arriba del grado de inversión, lo cual es muy bueno, que nos lo ratifica. Lo que nos advirtió es que ellos ven en el escenario una serie de factores que le hacen pensar que quizás la calificación de México deba ser reducida. Por eso es la perspectiva negativa. Señalaron entre los elementos de esta perspectiva negativa pues que le genera incertidumbre a la reforma judicial, que piensan que esta reforma judicial podría, no lo están afirmando, pero dicen podría potencialmente reducir la inversión y el crecimiento, lo cual daña la solidez de las finanzas públicas. También dicen que le preocupa la política frente a Pemex, porque dicen que esto está dañando el balance del presupuesto del gobierno federal y no está resolviendo el problema estructural de Pemex. También dicen que le preocupan que los gastos del gobierno cada día se vuelven más rígidos. Cada vez que se hace una iniciativa de ley, de reforma constitucional, para fijar en la Constitución el monto del salario mínimo, las pensiones no contributivas, esto hace que el gasto aumente, pero además que sea difícil ajustarlo. Entonces, lo que hizo Moody's pues, fue advertir que va a esperar, va a observar, y si las cosas no funcionan como el gobierno dice, entonces es probable que el próximo año baje la calificación crediticia de México. Sí, y esto que dices de Pemex es fundamental, ¿no? Es la petrolera más endeudada del mundo al cierre del tercer trimestre.
se registra una pérdida neta de 430,000 millones de pesos. Es la mayor pérdida de la empresa en más de una década. Pues obviamente 2020 sería la pandemia, ahí los precios del petróleo son la excepción, pero ahora hay un incremento más o menos de 1.5, 1.6% al presupuesto destinado a Pemex. Es un boquete en las finanzas públicas. Sí, o sea, yo creo que el tema de Pemex hay una parte que ya muy mala, pero que ya conocemos. O sea, sabemos lo que tú acabas de decir, es la empresa más endeudada petrolera del mundo. Eso ya lo sabe el mercado, eso ya lo sabemos. Que va eventualmente a generarle un daño, porque lo vamos a pagar todos los contribuyentes, esa deuda. Eso lo sabemos. El problema fundamental hacia adelante sí, ¿cómo es que el hoyo sigue haciéndose más grande, ¿no? Es decir, no le dieron la vuelta al problema de Pemex. Es que el problema de Pemex no lo creó el gobierno anterior. El problema de Pemex viene de décadas, pero el gobierno anterior fracasó en su intento de darle la vuelta al problema. Esa es la realidad. Sí. Me parece que ese es el diagnóstico además más claro y justo sobre lo que sucede en Pemex, porque se agrava en cierta medida con una serie de inversiones, entre ellas la refinería Dos Bocas, que siguen sin corregir muchos de los problemas históricos que ha tenido la petrolera, con sus pasivos laborales, con temas de exploración y explotación, y con poca estrategia hacia las energías renovables, que pues me parece es donde está moviendo el mercado de la energía en escala global. Raúl Feliz, pues un gusto como siempre platicar contigo de estos temas y echarle luz a las finanzas públicas, a este paquete económico del primer año de Claudia Sheinbaum. Bueno, creo que vamos a ver, le deseo suerte al secretario, a la presidenta, todos, al país, sí. ¿no? Pero me temo que el paquete es un poco optimista, que no vamos a crecer tanto y que desafortunadamente, como no vamos a crecer tanto, el déficit, la meta de reducción del déficit no se va a poder cumplir en los mismos términos. Yo creo que sí va a haber una reducción del déficit, pero no tan grande como se incluye en el paquete económico. Y sobre todo esta reducción del gasto corriente, el efecto que pueda tener, ¿no? en la economía. Como dices, en el crecimiento económico, pero pues, ¿qué tan fuerte será el aterrizaje de esa economía con una reducción así en el gasto del gobierno? Sí, y a eso complícale la llegada de Donald Trump y la posible mezcla de política, de aranceles y de deportación de migrantes. Pues es un escenario desafiante, diría yo. Pues sí, en eso me quedo. Muchísimas gracias, Raúl Feliz. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Buenas tardes. Pues sí, un escenario desafiante, como lo dice Raúl Feliz, después de estudiar parte del presupuesto presentado esta mañana por el secretario de Hacienda. Hablábamos también de Petróleos Mexicanos y la crisis por la que atraviesan las finanzas de la petrolera desde hace mucho tiempo y que se ha agravado además en los últimos años. Y esto lo resienten principalmente pues sí, las grandes empresas que le trabajan a Pemex, pero las pequeñas y medianas empresas que le trabajan a esos grandes contratistas, ¿no? En el siguiente escalón. Y en el siguiente escalón de eso, pues las economías locales que dependen de la actividad que se genera, de la derrocha económica que genera Petróleos Mexicanos. En Campeche, en Veracruz, en Tabasco, en otros puntos del país, en donde economías locales pues dependen absolutamente de esta actividad económica de la paraestatal.